La siguiente pregunta la formula Diego Charifker de la Universidad Central de Venezuela. Buenas noches, precandidatos. ¿Cuántos empleos se generarán en el primer año de su presidencia y cómo lo lograrán? Diego Arria tiene la palabra. Antes de contestar a mi tocayo Diego, yo quisiera decir que falta para mí una voz esta noche, que es la voz laboral, que me hubiera gustado que hubiese estado Pablo Medina, que representaba el sector laboral, que lamentablemente no está participando en este acto. Decir un número de empleos, a mí me parece, en mi caso, me parecería irresponsable. Venezuela está, repito, encaminada a un proceso de transición. Nosotros tenemos primero que rescatar las instituciones, tenemos que regresar a la normalidad del país. No estamos en Holanda, ni en Francia, ni en Alemania, estamos hablando de un país martirizado por un régimen militarizado que ha tomado los espacios civiles. Mientras nosotros no rescatemos a Venezuela, al país y a sus instituciones, serían todas especulaciones. Yo he leído todos los proyectos de la MUD, excelentes, el trabajo de formación, y he leído algunos de mis compañeros. Yo los hago todos míos, pero lo primero es recuperar las instituciones. Yo he dicho que será una fórmula mágica, un cóctel extraordinario: libertad, paz, estabilidad y confianza, e imperio de la ley. Gracias. El turno es de Enrique Capriles Radonsky. Nosotros podemos crear 500.000 empleos por año. Pudiéramos hablar de 3 millones de empleos en el próximo gobierno. Ahora, uno de los temas que nosotros tenemos que entender, como lo decía en mi anterior intervención, sobre el tema del modelo, si el Estado expropia, si el Estado confisca, todos los que hoy están allí viéndome en sus hogares, que saben que la empresa fue expropiada, fue confiscada, saben perfectamente que la empresa no es una empresa más productiva. Si el Estado se convierte en el enemigo del empleo, si el Estado destruye el empleo, pues no hay forma de que nosotros podamos avanzar como país y podamos ir en el camino del progreso, que es el camino que nos permite que todos los venezolanos tengamos una mejor vida. Aquí se trata de unir al esfuerzo privado con el esfuerzo público. Nosotros tenemos muchos recursos naturales en Venezuela, tenemos un Estado que quiere ser dueño de todo. Queremos un Estado que quiera administrar todos los recursos, y ahí está el resultado: la más alta inflación del mundo y un país que no progresa, que decrece económicamente. Nosotros tenemos una gran oportunidad, tenemos otro gran recurso, que son los venezolanos. El esfuerzo privado y el esfuerzo público trabajan en equipo y logramos un país donde haya crecimiento y empleo de calidad. Escuchemos ahora a Pablo Pérez. La palabra confianza es fundamental. Primero, esa confianza generada en respeto a la propiedad privada, en creer en la producción nacional, en recuperar la infraestructura física de Venezuela que está deteriorada, en ir a un plan masivo de construcción de viviendas y, por supuesto, tenemos que ir a mejorar los servicios públicos del país. Podemos generar 1.138.000 empleos el primer año, y les voy a explicar cómo los vamos a financiar. 8.000 millones de dólares deja de percibir Venezuela por los convenios operativos que tiene regalando el petróleo de los venezolanos. 20.000 millones de dólares ha gastado Venezuela en comprar armas. Hay que parar la compra de armas porque el enemigo que tenemos es la inseguridad, es la impunidad, es la corrupción y es el desempleo. Y vamos a generar ese empleo, por supuesto, en el sector construcción, con 140.000 viviendas que vamos a hacer. En el sector petróleo, reactivando 20.000 pozos que están inactivos. En el sector agrícola, con la confianza para que se invierta con la propiedad privada, inversión y servicios para ello. Mejorando el servicio de agua, mejorando el servicio de electricidad. Y por supuesto, todos los sectores de la economía venezolana con la confianza serán reactivados. María Corina Machado tiene la palabra. Lo primero que nos tenemos que preguntar es ¿qué tipo de empleo? ¿Empleo público, empleo privado o empleo por su propia cuenta? Yo creo que los venezolanos necesitamos un Estado que se dedique a hacer su trabajo bien: seguridad, infraestructura, salud y educación. Y la producción de bienes y servicios está en los individuos, y para eso necesitamos inversión privada, con respeto a las reglas, con respeto al Estado de Derecho y con respeto a la propiedad, que es sagrada. Y después,
¿Qué calidad de empleo? Más de 7 millones de empleos en Venezuela que están en condiciones terribles, precarias. Por lo tanto, proponemos, 1, 6 millones de trabajadores informales que pueden pasar con nuestra ayuda de la mano al sector formal, dándole acceso al crédito, dándole apoyo jurídico y técnico, de buhonero a empresario. En segundo lugar, desmontar todas las normativas que significan barreras para invertir en Venezuela. 141 días toma abrir una empresa en Venezuela, mientras en Chile toma 7 días. En tercer lugar, aumentar la producción petrolera como el motor de la economía y finalmente abrir e invertir más de 100.000 empresas en los próximos 6 años. Se han destruido 160.000 en la última década. Culmina esta ronda el precandidato Leopoldo López. Venezuela es una economía adicta a las importaciones. Lo que comemos, lo que vestimos, los bienes y servicios. Cuando uno va a cualquier mercado, le pregunta a la gente, ¿y eso que está vendiendo de dónde viene? De China, de Centroamérica, de Brasil. Una economía en donde todo lo que comemos y vestimos está generando empleo en otros países. Nosotros vamos a impulsar una economía que tenga el sello hecho en Venezuela, que nos sintamos orgullosos del tricolor en los productos, en los servicios, que no solamente consumamos en Venezuela, sino que también los podamos llevar más allá de nuestras fronteras. ¿Qué necesitamos para eso? Primero, un compromiso con aplacar la inflación como prioridad de lo que tiene que hacer un Estado fuerte, desmontar el Estado capitalista y también, importante, pedirle al sector productivo nacional compromiso con Venezuela, compromiso con generar una economía productiva, rentable, en donde nos sintamos emocionados de lo que estamos produciendo, en donde veamos la innovación de las universidades convertida en productos, convertida en la posibilidad real de generar empleo. ¿Cuántos empleos? 3 millones de empleos. ¿En qué áreas? Turismo, agroindustria, el sector industrial y petróleo. Gracias. Pasamos al tema del empleo y la primera pregunta la formula Andrés Pulido de la Universidad Metropolitana. Buenas noches, precandidatos. Los países más avanzados de América Latina tienen un promedio de instrucción de 12 años. En otras palabras, la mayoría de sus estudiantes sí logra culminar el bachillerato. Aquí, la mitad de los venezolanos no culmina el 6º grado. ¿Qué propone usted para revertir esta tendencia? ¿Tiene la palabra el precandidato Enrique Capriles Radonsky? Educación. Esa es mi bandera como gobernador. Somos el Estado, Miranda, el Estado que más invierte en educación en Venezuela. Estamos comprometidos con la educación porque la educación es el camino al progreso. La educación significa una barrera contra la pobreza. El grave problema de la educación lo tenemos en los más chiquiticos y, como bien decía el estudiante, en quienes pretenden ingresar al bachillerato y no encuentran el liceo para poder estudiar. Nosotros tenemos 3 cosas que hay que hacer en educación. Acceso, construir todas las escuelas que hacen falta, por lo menos 5.000 escuelas que hacen falta en nuestro país. En Miranda sabemos construir escuelas y buenas escuelas, escuelas de calidad para la mejor enseñanza. Necesitamos construir todas esas escuelas. Si no hubiésemos regalado tanto dinero en el exterior, hoy no nos faltaría ni una escuela en Venezuela. Nosotros necesitamos calidad de educación, tener la mejor educación, tener a los mejores maestros. Ese es el tercer tema. Nosotros tenemos que darle todas las condiciones para que una de las mejores carreras, una de las carreras mejor remuneradas, sea ser maestro. Así como uno quiere que su hijo tenga el mejor maestro, uno debe querer que su hijo sea maestro. La educación es el camino para el progreso de Venezuela. Tiene la palabra Pablo Pérez. La educación es la palanca que mueve el mundo. 71 escuelas y 3 liceos inaugurados en menos de 3 años de gestión. Me ha llevado a construir el modelo educativo. Tiene que ser un árbol de oportunidades para todos. Que la raíz sea la educación inicial, el preescolar, que el tronco sea la educación primaria y que las ramas tengamos la educación secundaria,
con nuevas oportunidades, con sentido de educación para el trabajo, con escuelas técnicas, con institutos de capacitación y, por supuesto, la educación superior. Una de las maneras de acabar con la deserción es tener buena infraestructura educativa, porque para un niño la escuela es un mundo, aireada, con buena iluminación, con buenas oportunidades, con igualdad de oportunidades, con aulas virtuales, bien alimentados, con dotación de textos y útiles escolares y, por supuesto, con un sistema de transporte en el cual los niños de las zonas rurales puedan asistir a escuelas y a liceos y también a las universidades. Y, por supuesto, el sistema de seguridad social para cada uno de nuestros maestros, su mejoramiento profesional y hacer que la comunidad sea activa en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en una educación que por todas las cosas tiene que ser una educación libre y no adoctrinada. Escuchemos ahora a María Corina Machado. Si en el plano económico planteamos abrirnos, en el tema social tenemos que cerrar las brechas. Necesitamos una educación para la libertad. No podemos tener escuelas para los pobres porque eso es una pobre educación. Las escuelas públicas tienen que ser tan buenas o mejores que las escuelas privadas. Los maestros que están en nuestras escuelas públicas tienen que estar mejor remunerados que los maestros en las escuelas privadas. Y por eso podemos tener la mejor infraestructura, escuelas muy bonitas, pero si no tenemos buenos maestros no tendremos buena educación. Tenemos hoy en día en Venezuela un déficit de 250.000 maestros. Lo que llaman las tres Marías, matemática, física y química, tienen menos del 5% de la demanda en la UPEL. ¿Qué está ocurriendo? Se nos están graduando jóvenes que no están viendo unas materias esenciales para que puedan ser libres y competir y tener empleos productivos en su vida. Por lo tanto, la esencia son los maestros. Claro que hay que darle una remuneración competitiva, pero además tenemos que darle formación continua y el reconocimiento de que cumplen una función sagrada. No solamente le dan conocimientos a nuestros hijos, forman su carácter y le dan valores. Eso es lo esencial en una sociedad. El turno es de Leopoldo López. 2 millones de niños y jóvenes fuera del sistema educativo venezolano. 2 millones que abandonan la escuela, que sus familias no tienen el incentivo para mantenerlos en la escuela. Lo primero que nosotros vamos a impulsar es un programa que hemos llamado Muéstrame tu boleta, en donde la familia recibirá una transferencia, un apoyo económico si dejan a sus hijos en la escuela, para que se garantice que ningún niño, ni un solo niño, esté fuera del sistema educativo. Porque si lo mantenemos en la escuela, lo mantenemos fuera de la tentación de la violencia. A nivel de los adolescentes, darles todas las oportunidades con educación técnica, darle todas las oportunidades para que sepan que si estudian, si se mantienen en la escuela, en el liceo, van a poder conseguir un mejor empleo. No se trata solamente de crear un sistema educativo que sea una fábrica de títulos. Necesitamos un sistema educativo de calidad, en donde la educación tenga utilidad, en donde el joven que se eduque pueda salir a trabajar, a ser productivo, a superarse. La educación como la palanca para la superación, para el joven y también para su familia. Sí podemos tener un sistema masivo, gratuito y de calidad. Diego Arria tiene la palabra. Veo que es válido recordar el inventario de las obras realizadas por mis amigos gobernadores. Cuando yo era gobernador de Caracas, tenemos el mayor número de escuelas y liceos del área metropolitana. ¿Y qué descubrimos? La tasa de deserción está tan íntimamente vinculada al tema del empleo y al tema de la pobreza que no se pueden desvincular. Me recuerdo que en una remodelación que hicimos y ampliación de la maternidad Concepción Palacio, vino un investigador norteamericano y me dijo, me parece muy bien lo que usted está haciendo con la maternidad y con el hospital de niños. Esa es la parte física. Las señoras que vienen a dar luz en la maternidad Concepción Palacio llegan a un déficit de hierro en su placenta. Usted tiene que comenzar arriba, tiene que comenzar en los cerros, en los barrios. Yo digo esto porque el tema de la educación, el tema del abandono, los estudios está ligado profundamente a la pobreza, a las oportunidades. Mientras no creemos las oportunidades para estos padres, los hijos están obligados. Si ustedes conocieran algunas de las historias en los barrios pobres de Venezuela, en los cuales algunas madres se ven obligadas a hacer, realmente entraría una vergüenza nacional por lo que hemos permitido que se desarrolle en Venezuela, uno de los países más ricos en recursos del mundo. Gracias a todos. Vamos